Volvemos a hablar con Fernando Navarro García. Bienvenido. Buenas tardes, Raquel. A ti y a todos los oyentes de Radio Sefarad. Le recuperamos para su programa en este espacio en el que recorremos esos nombres tanto de luz como de oscuridad que han marcado la historia de Europa en el siglo XX. ¿Hoy a quién nos referimos, Fernando? Pues hoy nos va a tocar hablar de un general, un mariscal de campo del nazismo, considerado quizás el más político de los generales de Hitler, y por tanto un personaje de oscuridad, porque este no fue de los generales que se opusieron, aunque fuera al final de su etapa al nazismo. Este jamás se opuso y hasta el instante último de su muerte fue un seguidor acérrimo de Hitler y su nefasta ideología. Hablamos de Walter von Reichenau, escrito. Si ustedes tienen en su mano, y espero que sí, el diccionario biográfico de nazismo y Tercer Reich, que firma nuestro experto, que firma Fernando Navarro García, habrán podido comprobar que la entrada dedicada a este mariscal de campo es bastante larga, Fernando. Pues sí, es larga porque en general las carreras militares, y este hombre fue mariscal de campo, o sea, era el rango más importante que se podía alcanzar dentro del Tercer Reich. Por tanto, tienen carreras militares muy extensas. Este hombre además nació en 1884 y tuvo la oportunidad de participar en los dos grandes conflictos de la Alemania del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Él además desciende de una familia de generales prusiana, para caer más en el tópico, ¿no?, de esa mentalidad cuadriculada, belicosa y disciplinada, de fe ciega ante la jerarquía militar, pero bueno, ya lo veremos también en el nacionalsocialismo cuando se fusiona la ideología política con la concepción militar de la vida. Eso realmente es el nazismo, ¿no? Él, por tanto, es un personaje de carrera militar, ¿eh? En la Primera Guerra Mundial se distingue, como tantos otros protagonistas del nazismo, en combate. Es condecorado con la Cruz de Hierro y se le asciende a capitán en 1918, prácticamente ya terminando la guerra. Él continúa después de la Primera Guerra Mundial, a diferencia de otros personajes que hemos visto en nuestro programa, Raquel, personajes de oscuridad la mayoría de las veces, que al terminar la Primera Guerra Mundial, recordarán los oyentes que muchos de ellos dejan el ejército, que se desmantela como tal, el ejército imperial alemán, y pasan a integrar los llamados Freikorps, una especie de cuerpos mercenarios que van imponiendo su justicia a sangre y fuego. No es el caso de nuestro hombre de hoy, de Reichenau, porque él sigue dentro de lo que queda de ejército alemán, del conocido entonces como Reichswehr, un ejército muy reducido, como se sabe, prácticamente mínimo para mantener el orden dentro de las fronteras interiores de Alemania, de lo que era ya la nueva República de Weimar, pero él sigue dentro del ejército. Está en el batallón de señales de Stuttgart entre el año 27 y el 29, pasa a ser jefe de sección en la inspección de señales dentro del propio ministerio de la Reichswehr entre 1929 y 1931. Bueno, por tanto, él desarrolla una carrera más o menos modesta dentro de un ejército que es poco menos que insignificante en la Europa de entreguerras. Es un hombre, sus biógrafos lo describen como un hombre muy oportunista, de carácter frío, muy decidido, que considera, como tantos al principio, como sobre todo con tantas personalidades de la aristocracia, la industria y el ejército, consideran al nacionalsocialismo como un bastión que es absolutamente necesario para frenar el comunismo, el bolchevismo en expansión. Recordemos, hay que ponerse en la época, en los años 20, esa tensión que existe a nivel, sobre todo de Europa, de la colisión de dos grandes totalitarismos. Por una parte el fascismo, o el nazifascismo, por centrarnos en Italia y en Alemania, y por otra parte, con origen en Rusia, la Unión Soviética, pues el comunismo. Entonces,
Reichenau, como tantos otros en aquellos años, en aquellos finales años 20, primeros años 30, considera que el partido nazi, el nacionalsocialismo, es un freno absolutamente necesario para el comunismo, que se está extendiendo y que además en la propia Alemania ha tenido ya experiencias muy violentas, muy cortas también, muy efímeras, pero pensemos, por ejemplo, en la República Roja de Baviera, ¿no? Se implanta un régimen de terror bolchevique durante muy pocos días, que a su vez es sometido de forma también brutal y cruenta por el ejército y por los Freikorps. Y él también, por lo que apuntas en la entrada de tu diccionario, Fernando, creía que este movimiento, el nacionalsocialismo, iba a poder ser controlado por el ejército, que no se les iba a escapar de las manos y que se iban a poder servir de él para conseguir sus fines, ¿no? Se equivocó muchísimo. También apuntas que se convierte, ya después de la ascensión de los nazis al poder, en el principal enlace entre el partido nazi y el ejército alemán. Efectivamente. Él tiene muy buenas relaciones con von Blomberg, que de hecho está primero sirviendo en el año 31 a la orden del general Werner von Blomberg, que luego también es defenestrado. Ellos creen que van a poder efectivamente domeñar al partido nazi, pero como muy bien apuntas, se equivocan. Es el partido nazi el que consigue fagocitar al ejército, ¿no? Y ponerlo a su servicio. Pero fue siempre una revista impresentable. O sea, ya a estas personas se les ve el plumero mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah y del exterminio. Ya veremos que tiene un papel muy importante en el exterminio de población judía, sobre todo en Rusia y en Europa del Este, pero ya se les ve el plumero mucho antes. Fíjate que en 1933 es puesto a la cabeza de la oficina ministerial del Reichswehr, que luego se pasaría a transformar en la Wehrmacht, y junto con von Blomberg empiezan a ver en el famoso capitán comandante de las SA, Ernst Röhm, íntimo amigo de Hitler, homosexual, un militar pendenciero, un tipo violento, bueno, era el máximo responsable de las SA, con eso está todo dicho, ¿no? Empiezan a ver en Röhm un peligro, y empiezan a ver en Röhm un ejército casi autónomo dentro del propio partido nazi. De hecho, Röhm era el ala izquierdista, si vale el término, dentro del nacionalsocialismo. Lo ven como un peligro, incluso lo perciben como un conspirador. De hecho, Röhm se tomaba muchísimas libertades con Hitler, precisamente por la amistad que tenían de muchísimos años atrás. Era de los pocos, por no decir el único, en su entorno privado que se dirigía de tú a Hitler. Ya sabemos que en Alemania el protocolo, y especialmente en estos años, el tuteo, que diríamos en español, era muy poco habitual, y menos con Hitler. Röhm sí lo tuteaba. Bueno, este tipo de cercanía con Hitler, también su extremismo, su autonomía, su libertad de autonomía, hace que lo vean como un peligro y participan en la llamada Noche de los Cuchillos Largos del 34, que es cuando terminan no solo con la vida de Ernst Röhm y otros grandes líderes de las SA, sino con cualquier persona, periodistas, intelectuales, que pudieran suponer una mínima amenaza al partido nazi, que ya está en el poder, que ya está en el poder porque todavía no tiene el poder absoluto. Estamos hablando del año 33, año 34. No intervienen, siendo el cabeza de la oficina ministerial del ejército, no interviene en la purga de las SA. Y incluso en plena ola de asesinatos, él declara que el ejército no tiene que socorrer a quienes son perseguidos por el régimen, porque considera que cualquiera que sea perseguido por el régimen es justamente perseguido y por tanto debe ser justamente castigado. Y si eso incluye una ejecución sumarísima, como ocurrió con la Noche de los Cuchillos Largos, pues von Reichenau lo aprueba. En agosto del 33, junto con von Blomberg, recordemos su jefe, obligó, como decía, a los oficiales del ejército a prestar el juramento de obediencia incondicional al Führer del Reich y al comandante supremo de la Wehrmacht,
recién creada, en sustitución del antiguo Reichswehr. Obliga desde el ejército al juramento de fidelidad. Y esto puede parecer baladí, Raquel, pero ya sabemos que fue con la disciplina prusiana y muchísimos altos mandos del ejército, fue un freno ético, un freno moral muy importante para muchos resistentes dentro del ejército a participar en las diferentes conjuras y conspiraciones que hubo contra Hitler, incluida la última, la de la Operación Valkyria. Muchos de ellos que estaban claramente en contra de Hitler y que querían realmente su eliminación, ese juramento de fidelidad, de obediencia incondicional al Führer, les retrajo para dar el paso antes de lo que algunos lo dieron, o incluso de no darlo jamás, ¿no? Porque consideraban que su honorabilidad como militar les impedía traicionar un juramento, ¿no? Si te parece, Fernando, avanzamos en la hoja de servicios de este arribista, de esta terrible hoja de servicios, y nos situamos ya cuando se le asigna el mando del Sexto Ejército durante la campaña de Francia. Es ascendido a ese cargo que tú apuntabas al principio, a mariscal de campo, el 19 de julio de 1940. ¿Qué sucede a partir de ahí? Bueno, pues a partir de ahí es cuando él se empieza ya a destacar como un criminal de guerra. Este hombre hubiera sido sentenciado en Nuremberg si hubiera llegado vivo al final de la guerra. El Sexto Ejército es el famoso ejército que por todo el mundo lo conoce por von Paulus, y la derrota de Stalingrado. Él es nombrado efectivamente mariscal de campo el 19 de julio del año 40, participa activamente en la Operación Barbarroja, que él nunca aprobó. Como militar se daba cuenta de que aquello era meterse en un enjambre y que ahí tenías al general Invierno, famoso, ¿no?, en enorme terreno de la Unión Soviética, pero como militar también disciplinado, cuando se decide la Operación Barbarroja a invadir la Unión Soviética en junio de 1941, pues él toma parte activamente al mando del Sexto Ejército. Participa activamente con las SS, con las SS, incluso con las Waffen-SS, el ejército privado de esta organización criminal, las SS, y participa activamente en las ejecuciones de judíos, muy principalmente al caer las ciudades de Kiev, en Ucrania, o Belgorod, Kharkov o Kursk. Especialmente responsable, y hoy hemos definido este personaje precisamente porque se conmemora, hace un par de días conmemoramos o recordamos las matanzas del barranco de Babi Yar, las proximidades de Kiev, en donde fueron asesinados pues casi 35.000 judíos, ¿no?, en 2 días, Raquel. Y todavía en lo que se conoce como la Shoah por balas. Todavía no había empezado la maquinaria industrial del asesinato, del exterminio, que son los campos de exterminio, Auschwitz principalmente, pero no solo, y por tanto los crímenes se cometían mediante garrotazos, cuchillos o fusilamientos en fosas, ¿no? Él es el principal responsable como mariscal y como responsable del Sexto Ejército, que estaba interviniendo en aquella zona. Hay una frase suya, una conocida orden, del 10 de octubre de 1941, que yo recuerdo en el diccionario, en la que él indica, entre comillas, la necesidad de una severa pero justa venganza contra los judíos infrahumanos. De nuevo ese término tan querido para los nazis, el Untermenschen, ¿no? Ahí termina realmente su carrera, porque el 30 de noviembre, muy poco tiempo después, el 12 de enero del 42, casi inmediatamente después de la conferencia de Wannsee, donde se decide la solución final, curiosamente, sale a hacer footing a 20 grados bajo cero en Poltava, sufre un infarto de miocardio, y aunque no muere en el acto, es trasladado de urgencia hasta Alemania. El avión no queda muy claro. En mi diccionario yo mantengo la tesis, recojo la tesis de que el avión sufre un accidente en el aterrizaje, y aunque él sobrevive al accidente, poco tiempo después muere de un infarto, o sea, termina de morir. Pero bueno, no queda claro si realmente es un accidente o que el avión tuvo un aterrizaje más o menos complicado, pero que él, en cualquier caso, estaba ya muy tocado del corazón y murió con 57 años.
Se ha hablado mucho en cuanto a teorías de conspiración que siempre circulan, por qué Hitler no asistió a su funeral y en su lugar mandó a un segundo, a von Rundstedt, otro personaje del que otro día podemos hablar, ¿no? Bueno, no queda claro si es que se sospechaba que él podía haber participado en algún tipo de conspiración contraria al nazismo, que desde luego no se ha acreditado parece, ¿no? Hay quien dice que era un movimiento, una campaña de propaganda de la resistencia polaca, que aunque él era un nazi fanático y convencido, ya lo hemos visto, los polacos trataron de intoxicar a los mandos alemanes haciéndoles creer que podía haber participado en algún tipo de conspiración. De ahí que Hitler, en caso de duda, bueno, no asistió al funeral. Bueno, sea lo que fuera, es que este personaje murió de un infarto a mediados de enero del 42 y no pudo seguir ordenando los crímenes de los que, desde luego, el poco tiempo que tuvo de vida, prácticamente la mitad de la guerra, se señaló sangrientamente, ¿no?, por haber sido responsable de esas masacres que comentaba en Ucrania, en Babi Yar o en tantos otros sitios, ¿no?, de aquella Europa del Este. Así que, bueno, un personaje absolutamente detestable en el cargo más alto que puede tener que tenía el ejército alemán en aquella época, que era el mariscal de campo, ¿no? Bueno, pues gracias por aproximarnos a la figura de este terrible responsable de la matanza de Babi Yar. Nos quedamos sobre todo con ese dato, aunque cualquiera de los otros que nos has proporcionado ya le hubiera valido, ya nos hubiera servido para anotar a Walter von Reichenau entre los personajes de sombra de nuestro programa. Muchísimas gracias, Fernando, y te esperamos en el siguiente. Muy bien, la semana que viene un personaje de luz que yo creo que nos gusta más. Sí, mucho más. Hasta entonces. Hasta entonces, un abrazo.